Amén. Dios les bendiga. Amén, gloria a Vamos a ir a la Dios. palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a hacer un segundo culto, hermano. Esta es la segunda parte, entonces, del libro de la vida del Cordero. Amén. Y los otros libros, explicando un poco las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuanto a estas cosas y a la Biblia y también a lo que dijo el profeta, hermano. Amén. Entonces, para eso vamos a tomar un texto base. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Amén. Dice, y vi un gran... Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Gracias, Padre. Vamos a orar, Padre, estamos delante de su presencia, Gracias, Señor Señor. amado. Amén. Habiendo Sí, ya Dios. leído su palabra, Señor amado, le agradecemos, Señor, Amén. por poder escuchar, Señor, por poder leer su palabra. Pero ahora queremos que usted nos enseñe, Padre, nos hable, Señor amado. Amén, Usted sí, dijo, Señor. Señor, que habría un ministerio quíntuple, Señor amado, el cual serviría, Señor, para apoyar, Señor, para poder tirar adelante a la congregación, Señor Amén, amado. sí, Oh, Señor, Señor. yo le ruego que usted me haga a un lado, Señor amado, y usted tome el control, Señor amado, Así sea, Padre. de todos Amén. nosotros, Señor amado, de nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor. Todo. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo diablo, Padre, Amén, que sea gloria a echado Dios. fuera, Señor En el amado. nombre de Oh, Jesucristo. Señor, solamente aquí hay creyentes reunidos, Padre, y le suplicamos, rogamos que su bendición esté con nosotros. La bendición de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, Señor. Tomen asiento. Entonces, el tema para el día de hoy es el libro de la vida del Cordero y otros libros. Segunda parte 2, ¿cierto? Amén. Y lo que acabamos de leer, hermano, para que usted entienda lo que acabamos de leer, esto ocurre después del milenio. Y después del milenio, para que ustedes sepan, la Biblia dice que porque Satanás antes del milenio es atado Satanás. Antes del milenio. Amén. Comienza el milenio, lo cual son 1000 años, donde el que está reinando ahí es Jesucristo, ¿cierto? Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, los primeros versículos que acabamos de leer, que después de esto Satanás es soltado por un breve tiempo, dice la Biblia. Entonces ahí se da comienzo a lo que es la batalla de Gog y Magog. Amén. Amén. Y la Biblia dice que después de que ellos son destruidos por el fuego de Dios, ¿cierto? Satanás es tomado y es lanzado, ¿cierto?, al lago de fuego. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces ocurre el juicio, ¿ve? El juicio ante el gran trono blanco. Dice la Biblia, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo, la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Miren lo que dice, y vi los muertos. Usted vaya notando las palabras. Amén. Aquí dice muertos, ¿ve? Sí. Grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Así es, amén. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Si usted se da cuenta, hay dos aquí, grupos. Los libros fueron abiertos y también el libro de la vida. Amén. Amén. Y fueron juzgados, dice. Los muertos, dice. Los muertos, ¿se da cuenta? Por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras.
entonces el juicio viene según las obras de cada uno de ellos. Así es, amén. Amén. Y entonces dice, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades entregaron sus muertos que habían en ellos. Y usted sabe que el Hades son los cementerios, ¿cierto? Así Y es, fueron amén. juzgadas cada uno según sus obras. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Así es, Amén. amén. Esta, dice, es la muerte segunda. Amén. Porque hay una muerte primera, la cual es la muerte natural, ¿cierto? Y después está la muerte segunda, la cual es esta, donde ahí las almas son echadas ahí y mueren. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, mire, pongamos, yo venía hablando hace una semana de cómo Judá fue llevado como esclavo a Babilonia, ¿cierto? Por sus males que ellos habían causado. Y vimos las profecías de Jeremías, ¿cierto? La profecía decía que ellos serían esclavos por 70 años. Así es, amén. Tipo y sombra de las 7 edades de la iglesia. Así es. Y cuando se cumplieron, hermano, estos 70 años, la Biblia dice que entonces el Espíritu de Dios vino y produjo un despertar, un avivamiento en hombres predestinados para comenzar la reedificación de todo el daño que había causado Babilonia. Y vimos cómo en la primera edad, cuando estaba Pablo, hermano, cuando estaban los discípulos en aquella primera edad, el espíritu del anticristo comenzó a esclavizar a través de la doctrina de los nicolaitas. Así Una es. doctrina que la Biblia dice, yo aborrezco. Así es, Apocalipsis amén. capítulo 2, versículo 6 dice, pero tienes a estos que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ve? Nosotros sabemos, el profeta enseñó que la doctrina de los nicolaitas, ellos esclavizaban, por así decirlo, al laico. Ahora, ¿cómo lo esclavizaban, hermano? A través de sus doctrinas, a través de sus enseñanzas, los hacían esclavos. Ahora recordemos que estos nicolaitas, ellos salieron, hermano, ponga atención, salieron, por así decirlo, del cristianismo. Amén. Ellos no venían de alguna secta, de alguna... No, ellos, Juan dice, ellos estuvieron con nosotros, dice Juan. Así es, Pablo amén. dice exactamente lo mismo. Ellos estuvieron ahí, con ellos reunidos, pero de pronto, hermano, se levantó un líder con un espíritu del anticristo y empezó a enseñar doctrinas erróneas, doctrinas totalmente apartadas de la palabra de Dios. Así es, amén. Estos hombres, aunque parecían verdaderos creyentes, ellos trajeron el engaño de Babilonia Así es. dentro de las filas del verdadero creyente y silenciosamente, mire, silenciosamente fueron esclavizando al pueblo de Dios. ¿Se da Así es, cuenta? amén. Ahora, ¿y cuál fue el engaño? ¿Cuál fue el engaño que ellos introdujeron? Introducir desde la Biblia la doctrina de Balaam. Y a través de esa doctrina se introdujo la idolatría y la fornicación espiritual. Amén. Amén. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Dice que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces nos damos cuenta que la doctrina que enseñaban estos nicolaitas era una doctrina de adulterio espiritual. Así es. Amén. Entonces, a través de este adulterio espiritual, ellos sacrificaban a los ídolos, comían palabra sacrificada a los ídolos y también cometían fornicación espiritual. Eso hizo totalmente desarraigarlos, hermanos, con lo que vimos el otro día. Amén. Fueron ellos desarraigados por seguir esta doctrina, ¿se da cuenta? Y la tercera edad, en esa edad encontramos, hermano,
que ya en el corazón de muchos ellos se hacían llamar seguidores de Cristo, pero nos damos cuenta que en ese lugar ya estaba el trono de Satanás. Amén, así es. La Biblia dice en Apocalipsis 2:13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Se da cuenta? Así es, amén. Entonces, nos damos cuenta que ahí fue cuando ellos establecieron el trono, cuando ellos ahí se juntaron en Nicea y entonces establecieron la Iglesia Católica y entonces entronaron a un hombre y ese hombre, hermano, fue, por así decirlo, posicionado por Satanás, hermano, para poder llevar una, por así decirlo, cruzada. Ellos le llamaron cruzada porque en el nombre de Cristo iban persiguiendo y matando al verdadero creyente. Amén. Amén. Pero la Biblia dice que solo una pequeña manada seguía fiel a la palabra de Dios, porque Dios siempre ha permitido que una pequeña manada se mantenga fiel a la palabra. Así es. Amén. Y ya para la cuarta edad, para la edad de Tiatira, la Iglesia Católica ya se había hecho más poderosa, se había hecho más grande, y entonces comenzó a entregar sus enseñanzas perversas. Y ellos, hermanos, ahora las enseñanzas iban más allá, hermano, porque ya era una enseñanza de hechicería, dice la Biblia. Ellos comienzan una matanza en el nombre de Dios. ¿A quiénes? A aquellos que no aceptan la doctrina de Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, mire, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, nos damos cuenta, hermano, hermana, que aquellos que tenían la palabra de Dios, aquellos que tenían, cierto, las escrituras, ellos empezaron, hermano, a tomar las enseñanzas de Jezabel, la doctrina hechicera, de esta hechicera satánica, hermano. Amén. La Biblia dice, y seduce a mis siervos a fornicar. Claro, porque estos que se decían ser cristianos, tomaron esta doctrina y empezaron ellos mismos a ofrecer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, ellos, esta misma palabra que ellos tomaban de esta hechicera, la empezaron a ofrecer a los demás creyentes. Entonces, la persecución fue tan grande que la gran mayoría cayó en esclavitud, así como nos cuenta la historia de Israel, negando entonces el verdadero evangelio. Y los que se mantuvieron fieles a la palabra fueron perseguidos y masacrados. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, mire, dice, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál doctrina? La de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman, mire, las profundidades de Satanás. Mire hasta dónde los había llevado, hermano, el diablo, hermano. Y estamos hablando de aquellos que se decían llamar cristianos. Así es. Ellos llegaron y entraron a las profundidades de Satanás, pero un grupo pequeño no, pues, hermano. Gloria a Dios. Un grupo pequeño se mantuvo fiel a la palabra de Dios. No entraron a las profundidades de Satanás. Entonces Dios les dice, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces nos damos cuenta que el creyente, hermano, que se mantuvo fiel en la edad de Tiatira, el profeta dice, Dios no les podía dar mayor carga. Ellos eran perseguidos por el solo hecho de decir que eran cristianos. Y al decir, tú eres cristiano, sí soy cristiano, te vamos a matar. Niega el nombre de Cristo. No, yo no voy a negar el nombre de Cristo, entonces te voy a matar. Y lo mataban a él, mataban a sus hijos, a su familia entera, ¿ves? Entonces, dése cuenta, dice que en esta edad de Tiatira estaban las profundidades de Satanás. Esas son las enseñanzas que esclavizaron, hermano, a millones. Y sus nombres fueron desarraigados del libro de la vida. Así es, por cuanto aceptaron el engaño de Satanás, y no continuaron en la verdad. Así es, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, gracias a Dios, hermano, que había una pequeña manada, un pequeño remanente que se mantuvo firme en la verdad.
sus nombres, hermanos, aquellos que se mantuvieron firmes, sus nombres no podían ser borrados. Sus nombres fueron escritos, ve, con sangre, la preciosa sangre del Cordero, porque ellos reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando llegó, hermano, la edad de Sardis, ¿se acuerda? La edad de Sardis significa los sacados fuera, ¿cierto? Sí, los liberados, ¿cierto? Esa edad fue un tiempo de liberación. Era la hora de reconstruir lo que Satanás había destruido. Dios tomó hombres como Pedro Baldo, de ahí vienen los valdenses, como John Wycliffe, que él fue el que empezó a traducir la Biblia, como Juan Hus, de ahí vienen los husitas, ¿cierto? Hombres que comenzaron el despertar, por así decirlo, al igual como comenzó allá los que estaban esclavos, ¿cierto? En Babilonia, cuando Daniel, ¿cierto? Se dio cuenta, faltan 2 años para ser liberados, ¿cierto? Amén. Entonces estos hombres, antes de que naciera o antes de que viniera Martín Lutero, ellos que estaban dentro de la Iglesia Católica, ellos que eran religiosos, empezaron a estudiar la palabra de Dios y se dieron cuenta que la Iglesia Católica era un gran engaño. Así es, Porque Juan Hus, hermano, Wycliffe y Baldo, cada uno de ellos empezaron a estudiar la palabra y se dieron cuenta que estaban en el lugar equivocado, en el lugar errado. Entonces ellos lucharon, hermano. Ellos comenzaron un mover del Espíritu Santo para volver a la palabra de Dios. Hombres que literalmente dieron sus vidas para que el pueblo de Dios fuese liberado de aquella esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y digo literalmente, fueron masacrados ellos, hermanos, fueron quemados en la hoguera, fueron perseguidos y matados. Así Entonces fue cuando llegó Martín Lutero. En la historia dice que Martín Lutero comenzó a leer los escritos de estos hombres, hermanos, sobre todo el de Juan Hus, y se dio cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo ahí, y entonces tomó la Biblia y empezó él a estudiarla, y empezó él a darse cuenta de que estaban en un gran engaño. Así es, amén. Entonces había que luchar, hermano, para que ser desatado de esas cadenas. Martín Lutero comenzó la edad de la reconstrucción espiritual. Amén. Así fue, Señor, amén. Entonces, la justificación había comenzado. Sí, amén. El justo por su fe vivirá. Ellos comprendieron que el justo sería salvo solo por la fe. Ellos volvieron a la fe original de la palabra. Amén. La liberación espiritual había llegado. Amén. Ellos vieron sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Dios. Ellos comprendieron que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron perseguidos por anunciar el Evangelio, cuando ellos fueron llevados al Sanedrín, dice la Biblia que ellos fueron enjuiciados y entonces le preguntaron a Pedro qué es lo que pensaba él. Entonces Pedro respondió lo siguiente. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. verdad, Padre. Eso es una así dice el Amén. Señor, hermano. Gloria a Dios. Eso es una así dice el Señor. Martín Lutero estaba hastiado de los rudimentos de hombres. Así Él es, batalló por limpiar esas enseñanzas humanas que no producían hijos de Dios, sino que esclavos espirituales, Amén. religiosos, pero esclavos espirituales. Entonces, Dios a través de la obra, por así decirlo, de Martín Lutero, vino un avivamiento espiritual de reconstrucción. Muchos fueron liberados, fueron hechos verdaderamente libres. Amén. Y volvieron su mirada a Cristo y a la sana doctrina. Ellos empezaron a comprender que solamente a través de la sangre de Jesucristo se obtenía el perdón de los pecados. Así es, Ellos Señor. empezaron a comprender qué es lo que era la Santa Cena. A ellos les fue revelado qué es lo que era la Cena del Señor. Amén. Entonces, la Iglesia Católica, la historia nos cuenta que no se quedaría tranquila, no se quedaría con las manos cruzadas, no. La Iglesia Católica, ellos enviaron su mejor ejército
para perseguir, para destruir a aquellos líderes y para destruir a aquellos seguidores de ellos. Amén. Entonces Martín Lutero pidió la protección del rey de aquella época para así poder salvar su vida y de esa manera poder traducir la Biblia y poder llevar la Biblia al conocimiento de las personas, ¿ve? Así es. Martín Lutero, él tenía, su misión era la justificación, ¿ve? Amén. Y Martín Lutero lo hizo de la mejor manera, hermano. Martín Lutero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Martín Lutero era un hombre dirigido por Dios. Pero al pasar los años, vinieron grandes pensadores, grandes reformadores, que en vez de reconstruir, hermano, ellos comenzaron a reformar. Y ellos, en vez de ser libres, una vez más, al igual que Judas, se ahorcaron a sí mismos, por así decirlo, entrando de nuevo en la denominación. Oh, Padre. Entonces, ellos al denominarse, al decir, yo pertenezco a Martín Lutero, yo soy de Zwingli, yo soy de Calvino, etc., en vez de permanecer en la unidad de Cristo, en vez de permanecer bajo las ordenanzas del Espíritu Santo, ellos defendían a sus líderes. Oh, Padre, amén. Sí, entonces, ¿qué pasó? Ellos se denominaron y ellos murieron en el acto. La Biblia dice, en esta edad de Sardi, que es una edad de liberación, para unos pocos, para muchos fue muerte espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Miren lo que dice, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. ¿Ves? Yo pertenezco a Zwingli, yo pertenezco a Calvino, yo pertenezco a Lutero. Conozco nombre de que vives y estás muerto. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Martín Lutero no luchó por su nombre. Martín Lutero luchó por la palabra de Dios. Juan Hus no luchó por su nombre, sino que Juan Hus luchó para que el nombre de Cristo se mantuviera en alto. Pero ellos tomaron los nombres de ellos. Yo sigo la doctrina de Martín Lutero, yo sigo la doctrina de Juan Hus, yo sigo la doctrina de Calvino, yo sigo la doctrina de Zwingli. Entonces ahí es cuando ellos murieron, al no seguir bajo las ordenanzas de Jesucristo. Entonces, en definitiva cuenta, lo que nos está diciendo la Biblia, amén, es que no les sirvió de nada salir de la Iglesia Católica, porque ellos se denominaron y eso produjo muerte. El profeta en varios mensajes dijo que las denominaciones están malditas. Así es, amén. Voy a leerle dos pasajes solamente. En el mensaje, el Dios que es rico en misericordia, en el párrafo 93, dice lo siguiente. Lo que necesitamos en la escena hoy en día es un profeta que destruirá el ídolo de las denominaciones. Amén. Si usted se da cuenta, está hablando de que la denominación es un ídolo. Amén. Amén. Dice que piensan que van a entrar al cielo solo por pertenecer a algún credo o alguna denominación. Eso necesita ser destruido, quemado y botado. Oh, Padre, amén. ¿Se da cuenta? Amén. En otro mensaje ya aquí es más fuerte, aquí es más duro ya. Dice, en el mensaje de los ungidos de los últimos días, dice lo siguiente. Dice, quedan aborrecidas bajo maldición todas ustedes iglesias denominacionales que están siguiendo las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios. Malditas son por Dios. Hermano, eso lo dijo un profeta de Dios. Así es. Ahora, yo tengo familia, hermano, por parte de mi casa y por parte de la familia de mi esposa, que están en la denominación. Amén, es verdad, Señor. Yo he hablado personalmente con ellos. Saben que la denominación está maldita, pero siguen ahí. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? Así es, Señor. Gloria a Dios. Es verdad, Padre. Sabemos que la denominación está maldita. ¿Por qué? ¿Por qué está maldita? Porque la Biblia las cataloga como las hijas de la gran ramera. Amén. Y ahora vamos a ver, a la luz del mensaje y a la luz de la palabra, que ellos son desarraigados. Así es, Señor, amén. Entonces,
fue en la edad de Sardis, el profeta dice que fue en la edad de Sardis en que comenzaron a venir a existencia las hijas de la gran ramera, Así es, matando Señor. espiritualmente a muchos verdaderos creyentes y siendo desarraigados del libro de las vidas del Cordero. Así es, Señor. Ahora, mire, el número de predestinados o de verdaderos creyentes, hijos de Dios, siempre ha sido una minoría, un Amén. grupo pequeño. Sí, Señor, amén. Miren lo que dice la Biblia, ahí en la edad de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: pero tienes, miren lo que dice, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Amén, gloria a Dios. y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Amén. Si usted se da cuenta, ahí está la novia predestinada que se mantiene firme a la palabra de Dios. Ellos se mantuvieron creyendo con el poco conocimiento que tenían, con la poca revelación que ellos tenían. Ellos se mantuvieron al lado de Jesucristo, al lado de la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, amén. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entramos a este tema del juicio del trono blanco? Lo que pasa es que cuando empecé a hablar de estos temas, hermano, el día domingo, hace 2 o 3 domingos atrás, entonces yo veía los rostros de los hermanos, veía los rostros de ustedes, ¿cierto? Que estaban ahí sentados. Y cuando se habló de desarraigados, cuando se utilizó esta palabra, entonces se colocaba como de extrañeza. Y también cuando se habló de que Judas en un principio estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero, y muchos hermanos que estaban ahí presentes colocaron esa mirada de extrañeza. Pero ¿cómo Judas en el libro de la vida del Cordero? No, hermanos, sí lo estuvo. De hecho, mostramos escrituras el domingo pasado y se quitó el velo, ¿ves? Pudimos ver claramente qué es lo que ocurrió con Judas. Amén. Colocamos las citas bíblicas. Entonces, por eso yo quise entrar en este tema, para que cuando veamos justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, que es la liberación del creyente, que Amén. todo verdadero creyente tiene que tener. ¿Para qué? Para ser parte de la esposa de Cristo. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Entonces, para eso, entonces nosotros tenemos que saber, hermano, que también van a haber personas que simplemente se van a alejar, se van a ir, o se han ido ya, y después van a renegar de Cristo, y ellos son desarraigados. ¿Se da cuenta? Amén. Judas perteneció a los 12. Él hizo todos los milagros que él hizo. Él tuvo un ministerio, ¿se recuerdan? Amén. Él tuvo un ministerio, hermano, y él fue desarraigado, ¿ven? Entonces, para poder comprender las 4 secciones que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta, hermano, que ya, el domingo pasado ya vimos las primeras 2 secciones, Amén. que fue la primera sección y la 4ª sección. Vimos, ¿cierto?, que en la primera sección estaba escrito el libro de la vida del Cordero, ¿cierto? Amén. Vimos que en la última sección, en la 4ª, estaban los desarraigados, pero ellos no están solos, sino que Dios los manda al último lugar, al lado de los incrédulos, al lado de aquellos que nunca creyeron, de los que nunca quisieron creer en él, al lado del amorreo, al lado del fariseo. Mandó a Judas, allá lo mandó. Entonces, para eso vamos a ir entonces a la Biblia, y vamos a irnos despacito, tranquilamente, para que este estudio, por así decirlo, podamos comprenderlo todo, hermano. Amén. Amén. Entonces, Apocalipsis capítulo 20, el texto que acabamos de leer, entonces dice, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Ahora, si usted se da cuenta, está hablando del trono blanco y a este se le llama el juicio ante el trono blanco, o si no, también se le llama el juicio de Cristo. Amén. Versículo 12 dice, y di a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces yo le dije en delante, dése cuenta que aquí está hablando, está anunciando que son los muertos los que pasan a juicio, Así es, no amén. los vivos. Amén. Y el versículo 13 dice lo siguiente, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sí, amén. Ahora mire, ponga atención a esa palabra, obras. Amén. Amén. Aquí no dice que van a ser juzgados los que creen en Jesucristo o los que fueron comprados a precio de sangre. No, hermano, ahí dice que serán pesados, serán juzgados según sus obras. Así es, Amén. amén. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, aquí hay que poner atención porque cuando habla de muerte, porque si usted se da cuenta, dice, los muertos, ¿cierto?, serán juzgados, o sea, son revividos, ¿cierto?, para que sean juzgados, ¿cierto? Pero, mire lo que dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿para qué es lanzado al lago de fuego? Es lanzado al lago de fuego para que ahí muera. Así es, amén. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la muerte segunda. Amén. Amén. Ahora, bueno, el juicio del gran trono blanco, por así decirlo, es la segunda resurrección de los que murieron, pero sin Cristo. Amén. Señor, amén. Ahora, veamos otra cita, hermano, muy importante, que nos habla de este mismo juicio, pero ahora la habla Jesucristo. Ahora, esto también, el Apocalipsis lo habla Jesucristo, pero ahora Jesucristo lo habla cuando estuvo aquí caminando. En el libro de San Juan, vamos al libro de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 28, dice lo siguiente. San Juan 5, 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire, ponga atención, dice todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, hermana, este no es el arrebatamiento de la novia. No, este es el juicio, hermanos. Porque aquí, si usted se da cuenta, cuando hay un juicio, no se sabe si la persona es inocente o culpable. Amén. ¿Se da cuenta? Señor, amén. Hasta que se dicta sentencia, recién se sabe si la persona es inocente o culpable. Entonces, en la segunda resurrección, habrán dos grupos. Un grupo que irá a vida eterna y otro grupo que irá a muerte eterna. Amén. Y entonces aquí hay una pregunta que debemos hacernos nosotros. La pregunta es, ¿por qué estos que van a vida eterna están aquí en el juicio y no fueron parte de la primera resurrección? ¿Se da cuenta? Porque la novia ya fue arrebatada. La novia estuvo en el milenio. La novia tiene vida eterna. Pero ¿por qué este otro grupo no fue resucitado junto con la novia? ¿Y por qué este grupito, que también va a vida eterna, pasa por juicio? La respuesta es muy sencilla. Porque para ser parte de la primera resurrección, la Biblia nos dice que los que somos parte de la primera resurrección son los que no fuimos engañados por Satanás. Por tanto,
para ser parte de la primera resurrección, somos un pueblo distinto, diferente. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos el nombre de Jesucristo como Salvador personal. Amén. Y en segundo lugar, teníamos el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los que mueren en Cristo no mueren, sino que duermen. Amén. Amén. Y mire lo que dice la Biblia de los que somos arrebatados. Mire lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Lo que vamos a leer ocurre antes del milenio. O sea, aquí empieza a hablar lo mismo que habla Primera de Tesalonicenses cuando habla del arrebatamiento y de los muertos que son resucitados. Mire, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Escucharon? Amén. Los que reciben facultad de juzgar. Mire, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Allí hay una coma. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es el milenio, ¿se da cuenta? Amén. Esos son la novia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Versículo 5 dice: pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los otros muertos, los que recibieron la marca de la bestia, ¿cierto? Los que no murieron por el testimonio de Jesús, o sea, no recibieron el nombre de Jesucristo, ¿se da cuenta? Pero los otros muertos no volvieron a vivir, ¿se da cuenta? Hasta que se cumplieron 1000 años. Amén. O sea, solamente vinieron a resurrección los que estuvieron con Cristo, los que murieron con Cristo. Dice, esta es la primera resurrección. Versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? Mire, aquí marca la diferencia. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Se da cuenta? La muerte no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte no tiene autoridad sobre la novia. Amén. Gloria a Dios. Y la novia de Cristo, la esposa del Cordero, no pasa por juicio. Lo acabamos de leer. Ahora recuerde, la primera resurrección es el arrebatamiento de la novia y ella no pasa por juicio. Entonces veamos dónde estará ella. Lo acabamos de leer. La Biblia dice que se le da los que recibieron facultad de juzgar, lo acabamos de leer. Amén. Pero mire, veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, ahí dice lo siguiente. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Nosotros entonces, la novia de Cristo, nosotros estaremos ahí donde está el juicio de Cristo, el juicio del trono blanco. Entonces nosotros estaremos ahí a un lado para juzgar al mundo. Así es, amén. Y recuerde, será un justo juicio. Entonces la esposa del Cordero, en este juicio, ella estará sentada ahí, siendo como testigo y jurado a la vez. Así Amén. es, amén. Y veremos, dice la Biblia,
que los muertos serán juzgados según sus obras. Es lo que acabo de leer. Pero ¿qué obras? ¿Cuáles son las obras? Veamos, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseña, Él es nuestro maestro, hermanos. Amén. Mateo 25, el libro de Mateo capítulo 25, vamos a comprender cómo será el juicio ante el trono blanco. Amén. Se acaba de poner a llover. Así que veamos. Mateo 25, versículo 31 dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Entonces aquí va a hablar del juicio ante el trono blanco. Mire, ponga atención. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Mire lo que dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí tenemos que hacer un alto, porque esta palabra trae confusión, porque Jesús aquí utilizó la palabra ovejas. Así es, amén. Pero no tenemos que confundirnos. Amén. Por algo Dios envió un profeta, hermanos. Amén. Mire, veamos, para ser más claro, dice el profeta, notemos detalladamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, ahí en este texto, en el versículo 32, dice, en la parte de abajo dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, Jesús lo está llevando a que mire un pastor cómo hace la separación. Y aquí el profeta dice, no dice aquí que un pastor está literalmente separando las ovejas de los cabritos, sino que dice, si no, dice, ¿cómo? Y esa palabra ¿cómo? Es una palabra especial. ¿Ya? Esa palabra como está diciendo que no es exactamente la persona, sino que es como. Es una comparación. Esa palabra como es una comparación. Está comparando a un pastor que está separando las ovejas de los cabritos. ¿Sabe por qué? Porque ahora mire, ponga atención. Mire lo que dice el profeta. Mire, yo le voy a leer textualmente lo que dice, estas no son ovejas, porque así como dijo pastor, como un pastor también utilizó la palabra oveja, mire, él dice, estas no son ovejas, las ovejas en primer lugar ya están en su redil porque ya fueron arrebatadas. Amén. ¿Se da cuenta? Y recuerde, este es el juicio ante el trono blanco. Amén. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice. En primer lugar, las ovejas ya están en su redil. Ellas sí oyeron su voz, la palabra, y le siguieron, ¿ven? Ellas ya tienen vida eterna y no pueden entrar al juicio. Pero estas ovejas no tienen vida eterna y están en el juicio. Y a esto les ha sido concedido para entrar a vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Espero que vaya entendiendo, hermano, hermana. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que Jesús le está diciendo, que en el juicio del trono blanco habrá una separación. Los buenos de los malos, los justos de los injustos. ¿Puede entenderlo? Así es. Ahora, si usted se recuerda, la Biblia trató de justo, por ejemplo, a Lot. Amén. ¿Se da cuenta? Lot era justo. Otro más que fue tratado como justo
fue Noé. Sí, Y si nosotros nos damos cuenta, Lot, él pasó por el juicio. Y nos damos cuenta que Noé, él también pasó por juicio. así es, amén. Amén. Y entonces nos estamos dando cuenta que los que pasan por juicio son, en primer lugar, los que estamos viendo, las ovejas, los justos, y los cabritos, los que no son justos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay una separación de los buenos y de los malos, de los justos y de los injustos. Amén. Ahora, estos justos, hay que entender que esos justos no son novia. Amén. Versículo 33, lo vamos a comprender a medida que vamos avanzando. Versículo 33 dice, y pondrá, mire, las ovejas, los justos a su derecha, y los cabritos, los injustos, a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, mire, preste mucha atención. Ellos, ¿cómo obtienen la vida eterna? Vamos a ver el misterio ahora. En primer lugar, este grupo no aceptó la sangre derramada de Jesucristo. Ellos, en segundo lugar, no recibieron el Espíritu Santo, pero ellos reciben vida eterna. ¿Por qué? La Biblia dice, porque ellos fueron benignos. Jesús dijo con sus hermanos. Ahora veamos lo que dice la Biblia entonces, versículo 35. Mire lo que dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Qué es lo que es eso? Obras. Así es. Tuve sed y me disteis de beber. Obras. Fui forastero y me recogisteis. Obra. Desnudo y me cubristeis. Obra. Enfermo y me visitasteis. Obras. En la cárcel y vinisteis a mí. Ahora, si usted se da cuenta, todo eso son obras nada más. Así es. Ahora, a través de esas obras, ellos son justificados. ¿Se da cuenta? Ellos no son la esposa del Cordero, porque solamente ellos son justificados. Amén. Porque recuerde, en primer lugar, la esposa del Cordero, ella es coheredera con Cristo. Amén. Pero estos no son coherederos con Cristo. Así es. Amén. No, ellos no son herederos a nada, sino solamente a la vida eterna. Amén. Entonces, no hay que comparar el trono, el juicio del trono blanco, con la redención que hay en Cristo Jesús. Así es. Porque en el juicio del trono blanco, ellos no reciben ninguna de las promesas que Cristo le da a la esposa del Cordero. Así es, Señor. Amén. Hay una diferencia total. Amén. Ahora, mire aquí lo que vamos a leer. Usted ahí se va a dar cuenta que ellos ni siquiera saben el por qué son salvos. Sí, amén. Amén. Ellos ni siquiera saben. Pero si yo nunca acepté a Jesucristo como Salvador, pero si yo nunca fui lleno del Espíritu Santo, mire el versículo 37, mire lo que dice, y comienza diciendo algo importante, dice, entonces los justos, ¿se da cuenta? Amén. Ahí dice los justos, los justificados, ellos son solo justos, amén. Amén. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Si usted se da cuenta, ellos ni siquiera saben por qué están siendo salvos.
Así es, Señor, amén. Ellos no sabían qué cosa buena ellos habían hecho aquí en la tierra, pero por causa del amor de Cristo para con el pueblo de Dios, causa del amor que ellos tuvieron hacia el pueblo de Dios, ellos entonces son reconocidos como salvos. Gloria a Dios. Mire, no hay duda de que estas personas ayudaron a los hijos de Dios y ellos pueden ser considerados como Nicodemo, como Gamaliel, que ellos fueron ayudas para el verdadero creyente. Así es, Señor. Entonces se puede decir, como José de Arimatea, ellos se ganaron al lado del verdadero creyente en el momento de angustia, en el momento de dolor. Ellos, si usted se da cuenta, estos justos, estos que son justificados, ellos no tienen el mismo material que tiene la esposa del Cordero, porque la esposa del Cordero tiene el Espíritu Santo, ama la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Amén, sí, Señor, amén. Este grupo de justificados, de justos, ni siquiera saben lo bueno que hicieron para recibir vida eterna. Entonces aquí Jesús nos da la clave. Aquí Jesús nos dice que lo que ellos hicieron. Versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, mire, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así es, Señor, amén. ¿Se dio cuenta, hermano, hermana? Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el fondo, las buenas obras salvaron a esas personas. Amén. Amén. Ahora, quiero decirles algo. Esas personas, aunque usted no lo crea, sí, dice el profeta, sí estaban en el libro de la vida. Sí estaban en el libro de la vida inscritos. ¿Ve? Inscritos. Pero ojo, no con sangre. Ellos estaban inscritos en el libro de la vida. Porque solamente están escritos en el libro de la vida con sangre aquellos que aceptan la sangre de Cristo. Y aquellas personas no pueden ser desarraigadas porque están con la sangre de Cristo desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estas personas que están aquí en el libro de la vida, esas personas sí podían ser desarraigadas porque no estaban escritos con sangre. Tal es el caso de Judas. Así es, amén. Tal es el caso, por así decirlo, de Natán y Coré. Tal es el caso de Caifás, ¿se da cuenta? Entonces, si usted se da cuenta, vamos a colocar entonces, hermana Alice, vamos a colocar un cuadrito, hermanos, aquí, donde usted va a poder ver lo que yo les había dicho anteriormente, donde vamos a ver las secciones del libro de la vida y de los otros libros que habla la Biblia. Amén. Y entonces, a medida que vamos a ir avanzando, usted va a ir viendo que en el primer grupito que está ahí con rojo está el libro de la vida del Cordero. Ahí está la novia simiente natural. ¿Cuál es la novia simiente natural? Son aquellos predestinados, ¿cierto? Antes de Cristo, por así decirlo. Aquellos que tenían el Cordero sustituto. Aquellos que, como Job, como Abraham, ¿cierto? Como los padres de la fe. Ellos no podían acudir a la sangre de Jesucristo, pero sí podían acudir a la sangre de un cordero como animal, ¿se da cuenta? Y también en ese libro de la vida del Cordero está la novia simiente espiritual, la esposa del Cordero, aquella que aceptó la sangre derramada, hermano, de Jesucristo y que fue llena del Espíritu Santo.
Bueno, eso, ellos, los que estamos ahí en esa sección, por ningún motivo podíamos ser desarraigados, porque la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y nuestros nombres fueron escritos con sangre, ¿se da cuenta? No podíamos ser desarraigados, pero al lado está la segunda sección del libro de la vida. Ahí están los salvos, ahí están los justificados, ¿ven? ¿Quiénes están en ese casillero? Ahí está la Virgen Fatua. Ahí está los que no se fueron en un arrebatamiento, sino que se quedaron. Ahora, la Virgen Fatua, ellos no son salvos por la sangre de Jesucristo, sino que la Biblia dice que ellos son salvos por su propia sangre. O sea, ellos son perseguidos, así como fueron perseguidos los del tiempo del oscurantismo, así como fueron perseguidos allá en el tiempo de Judá y fueron matados aquellos que vivían bajo el nombre de Cristo, hermano, o los del pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando Jezabel empezó a matar al verdadero creyente, ¿cierto? Entonces ahí está entonces la Virgen Fatua, ¿se da cuenta? Ahora, también aquí están encasillados aquellas almas que están bajo el altar. Y la Biblia dice que esos son los judíos, ¿cierto? Que a través, después de Cristo, ¿cierto? Que ellos se mantuvieron bajo la ley, ¿cierto? Porque ellos son judíos, siguen la ley, ¿cierto? Ellos no aceptaron al Mesías, ellos siguieron bajo la ley. Entonces el profeta dice, entonces, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, ahí está el quinto sello, y ahí muestra, hermano, a aquellos que están bajo el altar, y ellos están diciendo, ¿cuándo vengará la sangre? ¿Cuándo vengará nuestra sangre? Son aquellos judíos que siempre fueron perseguidos, Amén. Fueron matados por el solo hecho de ser judíos. Y el ejemplo está, por ejemplo, cuando Hitler persiguió a los judíos y los desnudaban para ver si eran judíos o no, hermano, y entonces los mataban. Entonces, por el solo hecho de ser judíos, ¿ven? Amén, sí, Señor. Y también en ese grupo, el libro de la vida, de los salvos, de los justificados, están los salvos de los que está hablando aquí Jesucristo, por ayudar a la novia, por ayudar a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, lo que dijo Jesucristo. Amén, sí, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Elimine entonces eso y después lo volvemos a colocar, hermana Jacqueline. ¿Se da cuenta? Ahí tenemos entonces esas dos secciones, hermano. Y se da cuenta que ellos, los que hacen el bien por un creyente, por un hijo de Dios, ocupan el segundo casillero del libro de la vida. Ellos reciben vida eterna por ayudar al verdadero creyente, por ayudar a la esposa del Cordero en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la hambruna, estando desnudos. Ellos, sin saberlos, estaban ayudando a Jesucristo. Amén, sí, Señor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Jesucristo y la esposa son uno. Amén. Somos uno con Cristo, somos uno con Él. Gloria a Dios. Sí, Padre, amén. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Él. Si usted se da cuenta, el requisito, entonces, para ser justificado, es ayudar a un predestinado. Así es, Señor, amén. No a cualquier clase de persona. Oye, pero si yo ayudé a un cananeo, yo ayudé a un fereceo, yo ayudé a un idólatra, no tiene nada que ver. Jesús dijo que aquel que ayudaba a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, ¿se da cuenta? Amén. Tiene que ser la ayuda hacia un verdadero creyente, hacia un predestinado, ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Entonces, aquí también en ese encasillamiento de los salvos nos dimos cuenta que también habían dos grupos más. La Virgen Fatua, ¿cierto?
La Virgen Fatua, usted tiene que entenderlo ya, hermano, hermana, es aquel hermano, aquella hermana que se congrega con nosotros. Y esa persona que se congrega con nosotros, que ama toda la palabra, que le cree a Dios, que acepta la sangre de Jesucristo como Salvador, pero que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque nos vamos a dar cuenta que está en justificación y no quiere avanzar más. Está en santificación y no quiere avanzar más. O sea, se queda en los atrios o se queda en el lugar santo, pero no entra al lugar santísimo para tener compañerismo con Cristo. Oh, Padre, amén. Sí, Gloria Señor, a Dios amén. para siempre. Así es, Señor. Entonces, la Virgen Fatua, ¿qué es lo que ocurre con ella? Ella, cuando llega el tiempo, hermano, la Biblia cuando habla de estas dos vírgenes en el libro de San Mateo, capítulo 25, dice que de las 10 vírgenes, 5 tenían el aceite y cuando vino el esposo se fueron con él y las otras 5 se quedaron lamentando. ¿Y qué dice la Biblia? Que fueron lanzados donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que es eso? Eso es la gran tribulación. Así es. El lloro y el crujir de dientes es la gran tribulación, no es el infierno, es la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí en la gran tribulación? La Biblia nos enseña que esta persona, la Virgen Fatua, entonces va a ser perseguida por la causa de Cristo y tendrán que dar su vida para poder alcanzar vida eterna. Así es, Amén. Señor. Amén. Ahora recuerde, no todos aquellos, ponga atención, no todos aquellas virgen, por así decirlo, aquellos que pasan a la gran tribulación, no todos van a soportar, hermanos, no todos van a soportar la gran tribulación y muchos van a decir, no, ya dejo yo lo que yo creía antes, yo prefiero, recuerde, muchos van a negar la palabra de Cristo. Sí, Señor, amén. ¿Por qué? Por salvar su vida. Allá en la gran tribulación, la Virgen Fatua, que uno piensa que es un número grande, va a ser reducido porque muy pocos van a aceptar dar su vida para poder salvar su propia vida. Amén. Amén. Entonces, ahí está la Virgen Fatua y ahí también está el judío que guardó las enseñanzas de la palabra. A ellos también se les darán vestidos blancos, dice la Biblia, para vestir, ya que ellos no tuvieron el vestido, el Espíritu Santo. Les recuerde, la novia se viste. La Biblia dice que la novia se viste con la palabra. Y su traje es un vestido de lino fino. Sí, Señor. Pero a ellos, a los que son salvos, se les dan vestidos blancos. Amén. 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 Versículo 40. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ahí tenemos ese segundo grupo. Amén. Ahí están en ese grupo. Ahora vamos a ver al tercer grupo. Y la Biblia dice los otros libros. La Biblia dice los otros libros. Amén. Versículo 41. Veamos lo que nos enseña nuestro gran maestro, el Señor Jesucristo. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Amén. Así es, Señor, amén. Ahora, si usted se da cuenta, aquí hay una sentencia. Apartaos de mí. Ahora, hermano, hermana, bueno, los que saben, ustedes saben que en la política existen los de la derecha y existen los de la izquierda. Lo que pasa, hermanos, que el evangelio del oriente se fue a Europa, ¿cierto? Ahí estuvo Martín Lutero, ¿cierto? En Alemania, después estuvo Juan Wesley, que estuvo en Inglaterra, y entonces, ¿cierto? Allá en ese sector, Inglaterra, Alemania, los de la derecha, ¿cierto? Los hijos de Dios y los de la izquierda, los malos.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos cuando vieron al comunismo, ¿cierto? Ellos dijeron, ustedes son los de izquierda, ustedes son los contrarios a Dios. Y lo que pasa es que ellos cuando lo toman por la política, izquierda y derecha, son ambos del Edén de Satanás, hermano. Pero aquí lo que nosotros tenemos que ver es la enseñanza de Jesucristo. Cuando les dice los de la izquierda, es para referirse a aquellos, Jesús les dice malditos. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Se da cuenta? A aquellos, veamos quiénes. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Se recuerda que acabamos de leer que nosotros vamos a ser los jueces, nosotros también vamos a juzgar a los ángeles caídos. Nosotros también vamos a juzgar, hermano, a los malditos que habla Jesús. Ahora, pensemos un poquito. Estos malditos, ellos nunca, en primer lugar, estuvieron en el libro de la vida del Cordero. No, ellos estuvieron escritos en otros libros. Ellos desde el principio no fueron escogidos. ¿Pero por qué? Y no es que Dios sea malo, no, hermano, por ningún motivo, sino que Dios desde un comienzo ya sabía que ellos serían impíos. Ya sabía que ellos eran simiente de la serpiente, cananeo, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 42? Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora Jesús a ellos les empieza a dar la causa de por qué ellos son malditos. ¿Dónde? En el juicio del trono blanco. Así es, Señor. Amén. Ellos recién se dan cuenta que son malditos. Ahora, miren lo que dice el versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Si usted se da cuenta, ellos se empiezan a justificar. Ellos empiezan a decir, pero ¿cuándo? Nunca te vimos. Nunca te vimos hambriento, nunca te vimos enfermo, desnudo, nunca te vimos en la cárcel. ¿Cuándo? ¿Se da cuenta? Ellos saben que están delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Ellos saben que están en un juicio y ellos quieren sentirse inocentes de cualquier cargo en su contra. Así es. Fíjense que David, cuando él fue perseguido, miren lo que dijo David. En el Salmo 69, versículo 27, dice lo siguiente: pon maldad sobre su maldad. O sea, David está hablando de que esta gente que le quiere causar daño son malos. Así es, Señor. Amén. Y dice, y no entren en tu justicia. Dice, miren lo que dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, David aquí está separando, ¿se da cuenta? Sí, sí. El libro de los vivientes es el libro, hermano, de los que fueron escritos con sangre, ¿cierto? Y también está separando David el libro de los justos, que están al lado, ¿cierto? Pero no están en el mismo lugar. Amén. Amén. Entonces, cuando el rey escucha la defensa de ellos, cuando te vimos desnudo, cuando fue que estabas hambriento, versículo 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, miren con atención, en cuanto no lo hicisteis
a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amén, sí, Señor. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Si usted se da cuenta, aquí Jesús está diciendo que las obras de ellos eran malas. Amén. No quisieron ayudar al Hijo de Dios, al creyente. Ellos no se encontraron justificados. Y entonces la sentencia es la siguiente. Versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno, los que no ayudaron, ¿cierto? Y los justos a vida eterna. ¿Se da cuenta? Los que son justificados. Así es, amén. Gloria a Dios. Ahora ponga un poquito la imagen, hermana. Y ahí, en ese tercer encasillamiento, ahí está los otros libros. Dice, ahí van los malditos, dice, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida y son lanzados al lago de fuego. Y al lado, por así decirlo, el cuarto grupo, ahí están los desarraigados, por hermano. Ahí están los que una vez estuvieron en el libro de la vida donde están los salvos y entonces fueron desarraigados de ahí donde estaban los salvos. Fueron desarraigados y fueron llevados allá al último lugar. ¿Y quiénes están más ahí? Ahí está Judas, Datán, Coré, Sedecía, Caifás, Balaán, etc. Ellos, sus nombres estuvieron un día estuvieron en el libro de la vida como salvos, pero ellos fueron desarraigados y fueron llevados allá al último lugar. ¿Y quién más me faltó anotar ahí? Ahí me faltó anotar que ahí en ese último lugar también están aquellos que por así decirlo, la simiente de la serpiente. Ahí estarán, hermano, la descendencia de Cam, ¿cierto? Los cananeos, ¿cierto? El fereceo, todos aquellos que no son verdaderos creyentes, hijos e hijas de Dios. Amén. Ahora volvamos acá, hermano. Amén. Bueno, ahí están las 4 secciones, hermano, de estos libros de la vida del Cordero. Ahora, esta enseñanza, hermano, es para que usted y yo podamos entender lo que va a ocurrir a medida que vayamos avanzando en las enseñanzas. Porque estamos tratando de ver lo que ocurrió allá en Israel cuando ellos vinieron a través, ¿cierto?, de Esdras, de Nehemías, ¿cierto?, el otro grupito que vino anteriormente, ¿cierto?, y saber que los pasos del creyente son justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, hermana, nosotros somos protegidos por todos lados. Amén. Hay una protección especial para el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la esposa del Cordero es heredera de todas las cosas. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa coherederos? Que tenemos el mismo privilegio que Él tiene. Somos participantes de todas las cosas que Él nos tiene prometido. Vida eterna, vivir con Él, hermano, en la Santa Jerusalén, ¿cierto? Amén. Ser parte de Él, ¿cierto? Vivir con Él y vivir para Él. Amén. Somos predestinados. ¿Y por qué somos predestinados? Porque nuestros nombres estuvieron escritos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y fueron escritos nuestros nombres con sangre, ¿ves? Amén. Nuestros nombres fueron escritos ahí
y no pueden ser alterados, no pueden ser borrados. Satanás no puede meternos en nuestra mente. Bueno, a lo mejor tú no, usted rechaza a ese diablo y usted dígale: diablo cochino, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y yo fui comprado a precio de sangre y yo creo en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y yo sé dónde está mi nombre, yo sé dónde estoy encasillado. Hermano, hermana, ahora usted sabe dónde está encasillado. Ahora usted sabe que su nombre está en el libro de la vida del Cordero. Amén. Usted ya pasó justificación. Usted ahora es parte de la novia. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Usted ama toda la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere usted? Usted quiere cumplir toda la palabra. Usted quiere avanzar día a día. Usted sabe que el caminar del creyente es un peregrinar aquí en la tierra. Amén. La Biblia dice que nuestra heredad no está aquí en la tierra, nuestra heredad está allá en los cielos. Amén. Entonces, no espere cosas buenas en este lugar. Amén. Jesucristo dijo en su palabra que Él sufrió, Él pasó muchas cosas, y si lo hicieron con Él, ¿cuánto más harían con nosotros? Amén. Nosotros, por la causa de Cristo, por el amor que le tenemos a la palabra, seremos despreciados. La Biblia dice que seremos encarcelados, seremos vituperiados, hermano. Levantarán falso testimonio en nuestra contra, y todo por el amor que le tenemos a Cristo y su palabra. Pero ¿qué importa, hermano, hermana? Si nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, nosotros entonces tenemos un reino, hermano. Amén. Tenemos un lugar que nos está esperando. Uno de estos días, si Cristo viene, hermano, nosotros seremos arrebatados. Y si nosotros tenemos que partir, también escucharemos la final trompeta, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Eso significa que nosotros pertenecemos a esa primera resurrección. Gracias, Señor. La muerte y el Hades no tienen parte con nosotros. Amén. La muerte y el Hades no tienen poder en contra de nosotros. Gracias. Satanás no tiene ningún poder en contra de nosotros. Amén. Porque la novia palabra ama su palabra. La novia palabra se viste a la novia palabra. La Biblia en Apocalipsis capítulo 18, si no me equivoco, la Biblia dice que a los santos, a la novia, al cuerpo de Cristo, la Biblia dice que Él nos da, la novia se viste con toda la palabra. Toda la palabra. Entonces aquí en la tierra, en vida, nosotros recibimos un traje de lino fino y resplandeciente. Amén. Eso dice la Biblia. Gracias, Señor. Los justos no, a ellos les dan un traje blanco. Pero usted ahora ya tiene un traje. Gloria a Dios. Usted ya está vistiendo, porque la palabra viste a la novia. Ahora, Amén. la novia no Gloria a Dios. se viste de afuera hacia adentro, por ningún motivo, no. La novia se viste de adentro hacia afuera. Amén. La palabra viene aquí a su mente, y como aquí está Cristo, entonces esa palabra entra a su corazón, a su alma, y entonces de aquí la palabra empieza a salir y a usted la empieza a vestir. ¿Qué significa eso? Que ya no más hechicería, ya no más adulterio, ya no más fornicación, ya no más robo, ya no más lascivia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cristo lo está vistiendo de adentro hacia afuera. Amén. El cambio viene de adentro. Ahora mire, ponga atención, el diablo siempre a usted le va a recordar lo malo que usted fue en el pasado. El diablo le va a venir y le va a recordar con una amistad, le va a recordar con un familiar, le va a recordar con cualquiera y le va a decir: pero si yo a ti te conocí adúltero, pero si yo a ti te conocí que tú hacías hechicería, pero si yo a ti te conocí que tú eras un malvado, yo a ti te conocí que eras un ladrón, yo a ti te conocí. Pero usted lo único que tiene que decirle: pero ahora yo soy una nueva criatura, ahora yo he nacido de nuevo, fui comprado a precio de sangre. Tú no puedes ver lo que hay dentro de mí, tú me puedes catalogar a mí como un hombre malo, como un hombre perverso, como tú quieras catalogarme, mas Cristo me ha lavado, me ha limpiado. Entonces recuerde, la Biblia dice que Satanás
Él es el que trae a memoria los pecados pasados. Entonces usted, hermano, hermana, usted no puede ser un instrumento en las manos del enemigo. Usted, hermano, la Biblia dice que usted tiene que desear bendición a los hermanos. Amén. Usted tiene que desear lo mejor. Yo le deseo lo mejor a cada uno de ustedes. Que sean llenos del Espíritu Santo, Amén. que sean llenos de toda la palabra. Y a mí no me interesa cuál es su pasado, a mí no me interesa qué es lo que hizo usted allá en el mundo, allá en la denominación. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si Jesucristo lo compró a precio de sangre, la Biblia dice que sus pecados están allá, a más allá de lo profundo de la mar. Amén. Echó nuestras culpas hasta el fondo de la mar. Así que, hermano, hermana, siéntase dichoso de que usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Le amamos, amamos a nuestro Señor Jesucristo, Amén. Gloria a amamos Dios. su palabra. Yo me regocijo porque Él nos ha liberado. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Vamos a ir a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Póngase en pie.